Hola, voy a dar continuación a la lectura de El mito de Sísifo. Si me mantengo en esa posición concertada que consiste en sacar todas las consecuencias, y solo ellas, que una noción descubierta entraña, me encuentro ante una segunda paradoja. Para permanecer fiel a este método, no tengo nada que ver con el problema de la libertad metafísica. No me interesa saber si el hombre es libre. No puedo experimentar sino mi propia libertad. Y sobre esta no puedo tener nociones generales, sino algunas apreciaciones claras. El problema de la libertad en sí carece de sentido, porque está ligado de muy otra manera al de Dios. Saber si el hombre es libre exige saber si puede tener un amo. La absurdidad particular de este problema proviene de que la misma noción que posibilita el problema de la libertad lo despoja al mismo tiempo de todo su sentido. Pues, ante Dios, más que un problema de la libertad, hay un problema del mal. La alternativa es conocida. O no somos libres y el responsable del mal es Dios Todopoderoso, o somos libres y responsables, pero Dios no es todopoderoso. Todas las sutilezas de escuela no han añadido ni quitado nada a lo decisivo de esta paradoja. Por eso no puedo perderme en la exaltación o la simple definición de una noción que se me escapa y pierde su sentido a partir del momento en que desborda el marco de mi experiencia individual. No puedo comprender lo que sería una libertad que me fuera dada por un ser superior. He perdido el sentido de la jerarquía. No puedo tener de la libertad sino la concepción del prisionero o del individuo moderno en el seno del Estado. La única que conozco es la libertad de espíritu y de acción. Ahora bien, si lo absurdo aniquila todas mis posibilidades de libertad eterna, me devuelve y exalta, por el contrario, mi libertad de acción. Esta privación de esperanza y de futuro significa un acrecentamiento en la disponibilidad del hombre. Antes de encontrarse con lo absurdo, el hombre cotidiano vive con metas, con un afán de futuro o de justificación, no importa con respecto a quién o a qué. Evalúa sus probabilidades, cuenta con el porvenir, con su retiro o con el trabajo de sus hijos. Cree aún que se puede dirigir algo de su vida. En verdad, obra como si fuese libre, aunque todos los hechos se encarguen de contradecir esa libertad. Después de lo absurdo, todo se derrumba. La idea de que existo, mi forma de obrar como si todo tuviera un sentido, aun cuando, llegado el caso, dijera que nada lo tiene, todo esto resulta desmentido de forma vertiginosa por la absurdidad de una posible muerte. Pensar en el mañana, fijarse una meta, tener preferencias, todo eso supone creer en la libertad, aun cuando a veces se asegure que no se abriga esa creencia. Pero en ese momento sé perfectamente que no existe esa libertad superior, esa libertad de existir que es la única que puede fundamentar una verdad. La muerte está ahí como única realidad. Después de ella, la suerte está echada. Ya no soy libre de perpetuarme, sino que soy esclavo, y sobre todo esclavo sin esperanza de revolución eterna. Sin el recurso del desprecio. ¿Y quién puede seguir siendo esclavo sin revolución y sin desprecio?
¿Qué libertad en sentido pleno puede existir sin seguridad de eternidad? Pero al mismo tiempo, el hombre absurdo comprende que hasta entonces estaba ligado a ese postulado de libertad con cuya ilusión vivía. En cierto sentido, eso era una traba. En la medida en que imaginaba una meta en su vida, se ajustaba a la existencia de una meta a alcanzar y se convertía en esclavo de su libertad. Y así yo no podría ya obrar de otra manera que como el padre de familia, o el ingeniero, o el conductor de pueblos, o el supernumerario de correos, que me preparo para ser. Creo que puedo elegir ser eso en lugar de otra cosa. Lo creo inconscientemente, es cierto, pero sostengo al mismo tiempo mi postulado de las creencias de quienes me rodean, de los prejuicios de mi ambiente humano. ¿Están los otros tan seguros de ser libres y ese buen humor es tan contagioso? Por mucho que uno se aparte de todo prejuicio moral o social, los sufre en parte e incluso ajusta su vida a los mejores de ellos. Hay prejuicios buenos y malos. Así, el hombre absurdo comprende que no era realmente libre. Hablando en plata, en la medida en que espero, en que me preocupa una verdad que me sea propia, una forma de ser o de creer, en la medida, en fin, en que ordeno mi vida y pruebo así que admito que tenga un sentido. Me creo unas barreras entre las que encierro mi vida. Hago como muchos funcionarios del espíritu y del corazón que no me inspiran sino desagrado y no hacen otra cosa, ahora lo veo claro, que tomarse en serio la libertad del hombre. Lo absurdo me aclara este punto. No hay mañana. Esta es en adelante la razón de mi libertad profunda. Pondré aquí dos comparaciones. Ante todo están los místicos que hallan una libertad en entregarse. Al abismarse en su Dios, al aceptar sus reglas, se vuelven secretamente libres a su vez. En la esclavitud libremente consentida recuperan una independencia profunda. Pero, ¿qué significa esa libertad? Cabe decir sobre todo que se sienten libres respecto de sí mismos y sobre todo más liberados que libres. Del mismo modo, enteramente vuelto hacia la muerte, tomada aquí como la absurdidad más evidente, el hombre absurdo se siente desprendido de todo lo que no sea esa atención apasionada que cristaliza en él. Disfruta de una libertad con relación a las reglas comunes. Se ve en esto que los temas de partida de la filosofía existencial conservan todo su valor. El retorno a la conciencia, la evasión del sueño cotidiano, representan los primeros pasos de la libertad absurda. Pero a lo que se tiende es a la predicación existencial, y con ella a ese salto espiritual que en el fondo escapa a la conciencia. De la misma manera, y es mi segunda comparación, los esclavos de la antigüedad no se pertenecían, mas conocían la libertad que consiste en no sentirse responsable. También la muerte tiene manos patricias que aplastan pero liberan. Abismarse en esta certidumbre sin fondo, sentirse en adelante lo bastante ajeno a la propia vida para acrecentarla y recorrerla sin la miopía del amante, ahí está el principio de una liberación. Esta independencia nueva tiene un plazo, como toda libertad de acción. No extiende un cheque sobre la eternidad, pero reemplaza las ilusiones de la libertad, que se detenían todas en la muerte. La divina disponibilidad del condenado a muerte, ante el cual se abren las puertas de la prisión cierta madrugada,
Ese increíble desinterés por todo, salvo por la llama pura de la vida, ponen de manifiesto que la muerte y lo absurdo son los principios de la única libertad razonable, la que un corazón humano puede sentir y vivir. Esto es una segunda consecuencia. El hombre absurdo vislumbra así un universo ardiente y helado, transparente y limitado, donde nada es posible, pero todo está dado, y más allá del cual solo se hallan el hundimiento y la nada. Puede entonces decidirse a aceptar la vida en semejante universo y sacar de él sus fuerzas, su negativa a esperar y el testimonio obstinado de una vida sin consuelo. Pero, ¿qué significa la vida en semejante universo? Por el momento, nada más que la indiferencia hacia el futuro y la pasión de agotar todo lo dado. La creencia en el sentido de la vida supone siempre una escala de valores, una elección, nuestras preferencias. La creencia en lo absurdo, según nuestras definiciones, enseña lo contrario. Merece la pena detenernos en esto. Todo lo que me interesa es saber si se puede vivir sin apelación. No quiero salir de este terreno. Se me ha dado este rostro de la vida. Puedo acomodarme a él. Ahora bien, frente a esta preocupación particular, la creencia en lo absurdo equivale a reemplazar la calidad de las experiencias por la cantidad. Si me convenzo de que esta vida no tiene otra faz que la de lo absurdo, siento que todo su equilibrio radica en la perpetua oposición entre mi rebelión consciente y la oscuridad en la que la vida se debate. Si admito que mi libertad solo tiene sentido con relación a su destino limitado, entonces debo reconocer lo que importa no es vivir lo mejor posible, sino vivir lo más posible. No tengo que preguntarme si eso es vulgar o descorazonador, elegante o lamentable. Quedan descartados aquí, de una vez por todas, los juicios de valor en beneficio de los juicios de hecho. Lo único que he de hacer es sacar las conclusiones de lo que puedo ver y no aventurar nada que sea una hipótesis. Suponiendo que vivir así no fuera honesto, entonces la verdadera honestidad me impondría ser deshonesto. Vivir lo más posible. En su sentido amplio, esta regla de vida no significa nada. Hay que precisarla. Parece, ante todo, que no se ha ahondado lo bastante en esta noción de cantidad, pues puede dar cuenta de una gran parte de la experiencia humana. La moral de un hombre, su escala de valores, solo tiene sentido por la cantidad y la variedad de experiencias que ha ido acumulando. Ahora bien, las condiciones de la vida moderna imponen a la mayoría de los hombres la misma cantidad de experiencias y por ende la misma experiencia profunda. Ciertamente hay que considerar asimismo la aportación espontánea del individuo, lo que en él está dado. Pero no puedo juzgar eso y una vez más mi regla es componérmelas con la evidencia inmediata. Veo entonces que el carácter propio de una moral común reside menos en la importancia ideal de los principios que la animan que en la norma de una experiencia que es posible calibrar. Forzando un poco las cosas, los griegos tenían la moral de sus socios como nosotros tenemos la de nuestras jornadas de 8 horas. Mas ya muchos hombres, y entre ellos los más trágicos,
nos hacen presentir que una experiencia más larga cambia ese cuadro de valores. Nos hacen imaginar a ese aventurero de lo cotidiano que por la simple cantidad de sus experiencias batiera todos los récords. Empleo adrede este término deportivo. Y ganará así su propia moral. Prescindamos, empero, de romanticismos y preguntémonos solamente qué puede significar esa actitud para un hombre decidido a mantener su apuesta y a observar estrictamente lo que él cree la regla del juego. Bueno, pues hasta aquí dejamos hoy la lectura. Muchas gracias.